Saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos y seguidores del canal. Hoy nuevamente les traigo un video bastante interesante que espero que lo disfruten. Estoy iniciando una sección de recomendaciones de variantes de aperturas, así que de esta forma me estoy iniciando. Hoy voy a enseñarle una variante, de la defensa siciliana contra el dragón con piezas blancas. Ha sido inicio a esta serie de videos sobre aperturas, sobre algunas recomendaciones que espero ustedes puedan utilizar en el juego práctico. Voy a comenzar con este sistema y trataré de seguir con el tópico por ahora de la defensa siciliana con las piezas blancas, que es algo muy común en la práctica en todos los niveles. Así que nada, espero que lo disfruten y vamos a ver de qué se trata esta sorpresa. Bueno, los jugadores de E4, cuando jugamos el sistema de E4, nos enfrentamos a la defensa siciliana y queremos jugar abierto, ¿no? Las líneas principales. Una de las defensas más incómodas que disponen las negras es la variante del dragón, porque es una defensa bastante dinámica con piezas negras que va de forma agresiva a luchar por la iniciativa. Una variante bastante teórica y que sin duda las blancas tienen que estar a la altura del duelo teórico, tienen que estar bien preparados para intentar luchar por una ventaja tangible, ¿no? Entonces vamos a ver, la variante se inicia luego de las primeras jugadas de 4, C5, caballo F3, G6, D4, toma, caballo F6, caballo C3 y G6. Bueno, este es el inicio de la variante del dragón, donde las blancas no tienen muchas elecciones en comparación con otras defensas de la siciliana. Normalmente para combatir este sistema las blancas buscan la forma de enroscar largo y buscar el ataque sobre el flanco rey. Alfil E3 es lo más natural, alfil G7, y ahora las blancas deben jugar, o están acostumbradas, ¿no? Digamos, a jugar F3 ahora, porque hace falta evitar el salto de caballo G4, como se ve aquí. La negra ya está amenazando esta movida, entonces lo más natural es F3. Pero mi propuesta para ustedes es comenzar con el orden de alfil E2. Evita el salto de caballo G4, enroque corto, dama de 2, caballo C6, la movida natural. En este caso, por ejemplo, una jugada como caballo G4 no tendría mucho sentido, pienso yo, porque le da un juego muy fácil a las blancas el juego de alfil por G4, alfil por G4, F3, alfil D7, H4, y el juego blanco se ve que es muy fácil, se amenaza el avance H5, el enroque corto, es muy cómodo jugar esta posición con blanca. Por eso las negras normalmente juegan caballo C6 y enroque largo. Aquí estamos en la posición estándar de este sistema un poco sospechoso. ¿Cuáles son las ventajas de jugar así con piezas blancas? Bueno, primero, desde el punto de vista práctico, que es bastante sorpresivo, este sistema no es muy común. Los jugadores de piezas negras evidentemente van a estar mucho más preparados contra los sistemas de la posición de F3, digamos que es la posición estándar. Como les hablé aquí, alfil E3, alfil G7, en este momento F3 es la posición, enroque corto, dama de 2, caballo C6, y ahora las blancas deben decidir si continúan con el enroque largo, que quizás es lo principal en la actualidad, a lo que pueden seguir varias formas aquí de juego del negro, pero sin duda lo más crítico es D5, y existe una teoría aquí inmensamente grande, muchas partidas, un duelo teórico grandísimo, que muchas veces podemos terminar la partida y no hacer una jugada prácticamente nosotros, porque todo está analizado hasta el final prácticamente. Otra posibilidad del blanco aquí es alfil C4, que evita el avance de 5, pero igualmente luego de alfil D7, enroque largo. Las negras tienen varios sistemas y igualmente todos peligrosos, como torre C8, también pueden intentar el cambio de caballo por D4 ahora. En fin, es inmensa la teoría y las partidas que hay aquí en la práctica, ¿no? Entonces, si regresamos al sistema que recomendamos, como les decía, partiendo de esta posición enroque largo, desde el punto de vista práctico no hay que memorizar tantas ideas, porque más o menos los caminos aquí son bastante simples, diría yo, no tan complicados. Se puede jugar la posición a través de la comprensión, más que tener que memorizar grandes cantidades de jugadas y de variantes. Y bueno, si vemos desde el punto de vista ajedrecístico, la posición ya concretamente la diferencia es, bueno, que el alfil está en E2 en vez de estar este peón en F3, ¿no? Como en la otra variante principal. Esto le da cierta flexibilidad al juego blanco, ya que en algunos casos
pueden jugar directamente el peón a F4 en dependencia como juegue el negro, y al estar también desarrollado el alfil a E2, el avance H4, H5 aquí, que es uno de los planes clave en diferentes momentos de las piezas blancas, se apoya con el alfil de E2. Esos son más o menos los criterios yo creo que hablan a favor de este sistema. Bueno, las negras aquí tienen varias posibilidades, varios caminos que todos tienen su lógica y su sentido, pero me parece que la variante principal, que es el cambio en D4, es lo más sano para luchar por un buen juego. Pero bueno, vamos a ver más o menos las ideas, cómo jugarían las blancas aquí contra cada jugada de las piezas negras. Por ejemplo, caballo G4 es una jugada que tiene su virtud, trata de eliminar el alfil de E3 y las negras intentan quedarse con la pareja de alfiles. Alfil G4 forzado, no se puede entregar el alfil de E3 porque esta es la pieza prácticamente clave para el ataque blanco y la iniciativa en esta variante. Alfil G4, F3 gana un tiempo, y ahora las negras tienen un dilema, ¿no? Dónde retirar el alfil, hacia E6 o hacia D7. Ambas jugadas tienen sus características, sus pros y sus contras. Vamos a comenzar mirando alfil E6, por ejemplo. El alfil, bueno, digamos que en esta casilla de E6 está un poco más activo. El alfil está atacando en esta diagonal el punto A2, combinado con dama 5 en un momento determinado. Puede ser interesante para buscar una iniciativa sobre el flanco de las damas, sobre el rey blanco. Pero yo creo que ahora el camino más sano para las blancas, para luchar por un juego más cómodo, es tomar en E6. Yo creo que dañarle ahí la estructura de peones es lo más fácil para luchar por una ventajita. No tan grande, pero bueno, una posición mucho más cómoda. Otras movidas como H4 y rey B1 también se pueden investigar porque se han empleado y son interesantes, pero bueno, yo estoy recomendando lo que yo creo que es lo mejor, así que me quedo con caballo por E6 luego de analizar esta posición. Peón por E6 y alfil H6. Otro paso aquí importante, me parece bastante correcto, eliminar este alfil de G7, que además de que se dirige hacia el flanco dama, hacia el rey blanco, protege bastante al rey negro, ¿no? Aquí se ve que la estructura negra ha quedado un poco dañada. La blanca tiene aspiraciones de luchar por la iniciativa mediante el avance H4 y H5, digamos que nuevamente es el plan estándar. La partida podría continuar dama A5, alfil por G7, rey por G7, H4, nuevamente se amenaza H5, el juego blanco es directo y sencillo, no es muy complicado. Ahora las negras igual tienen varias continuaciones, pero me parece que en ningún caso logran una igualdad plena aquí. H6, digamos, una jugada profiláctica para contra H5 intentar un G5 y bloquear lo más que se pueda, ¿no? el flanco rey. Pero como sabemos, mover los peones frente al rey, sobre todo cuando nos están atacando, casi siempre también tiene sus defectos. En este caso puede seguir F4, otra jugada bastante fuerte, como se ve. Priva el caballo, la casilla E5, este salto, y al mismo tiempo se amenaza H5 y frena el avance G5. B5, rey B1, una jugada profiláctica necesaria para proteger el punto A2. Otro tema también, concepto importante, normalmente cuando efectuamos el enroque largo, el rey en B1 está en su casilla ideal, ya que protege el punto A2 y está mucho más protegido, ¿no? Digamos B4, caballo E2, dama C5, para las negras seguir tratando de buscar alguna iniciativa mediante el avance del peón A hasta A5 y A4. Pero luego de G4, esta posición me parece que las blancas están mejor, han llegado más rápido en la iniciativa, tienen diferentes formas de rupturas en el flanco rey. Una idea, por ejemplo, es continuar ahora con H5 y a G5 algún E5, quitándole defensa a la dama por la quinta fila, ¿no? Y yo creo que esta posición igual ustedes pueden analizarla un poco de forma más profunda, pero sí le puedo adelantar que yo la estuve profundizando, mirando, y las negras aquí no logran una igualdad plena. O sea, regresamos. En caso de alfil D7, que evita este cambio en E6, mantiene esta pieza. Ahora H4. Nuevamente el juego blanco es muy claro. La idea es H5, abrir la columna. Un tema típico aquí de ataque en estas posiciones es H5, abrir la columna, siempre contando con algún alfil H6 en algún momento, o luego de cambiar en C6 y alfil D4. Casi siempre es importante también de forma conceptual eliminar el alfil de G7,
que es la principal pieza en el esquema negro que defiende al rey y además una potencial pieza que puede ser peligrosa en el ataque hacia el flanco dama. Ahora las negras están en un dilema, o permitir h5 o bueno, frenar el avance con h5. Digamos h5, que es bastante lógica para intentar frenar el avance, pero g4 sigue con fuerza, h por g4, h5. Este tipo de posición es importante entenderlo cuando jugamos contra este tipo de defensa, que la posición adquiere un carácter bien dinámico y concreto. Es importante jugar con energía, no perder tiempos, tratar de definir las posiciones. A veces es necesario el sacrificio de algún material para acelerar el juego, para ganar tiempo. Así que no podemos asustarnos si una vez que elegimos jugar este tipo de posiciones, tanto con blancas como con negras, va a ser una lucha ahí cerrada cuerpo a cuerpo y hay que jugar con bastante energía y sobre todo eso, mantener la iniciativa aunque haya que sacrificar material. G5, caballo por C6, B por C, H6 y nuevamente esta posición es muy peligrosa para las negras. El flanco rey se ha abierto mucho, las blancas van ahora a tomar en G5 seguido y en fin, muchas debilidades en la posición negra. Aquí yo creo que se puede quedar la posición, pero esto es muy ventajoso para el blanco. Por ejemplo, caso de alfil E5, H7 jaque, rey H8, alfil por G5 y nuevamente si valoramos esta posición es fácil darnos cuenta que las negras tienen mucho peligro, ¿no? Que hay muchas fuerzas de ataque, el peón en H7 siempre es un peligro potencial y en fin, yo creo que es difícil defenderse aquí con piezas negras. Regresamos, bueno, eso es contra caballo G4, evidentemente hay que tomar en G4. Otra jugada es D5, las negras intentan jugar de forma similar a la variante con F3, pero aquí están abriendo el juego y las blancas en este caso tienen ya las piezas más desarrolladas. Digamos que esta es la variante más concreta donde tendríamos que memorizar más jugadas, pero las blancas pueden luchar igualmente por una posición más cómoda luego de por D, caballo por D5. Aquí el juego es bastante forzado, caballo por C6, B por C, caballo por D5. Esta posición yo pensaba que las blancas quizás podían también luego de alfil D4 luchar de forma más tranquila por una ligera ventaja, pero no es tan simple. Luego de E5, muy buena jugada, alfil C5 y ahora alfil E6, admiración. Un camino típico de estas posiciones. Las negras también saben que tienen que luchar por la iniciativa, a veces entregando material, y la posición no es tan simple porque digamos ahora si las blancas capturan la torre de F8, luego de dama por F8, podemos ver que a pesar de que las blancas tienen una calidad de ventaja, la pareja de alfiles es muy fuerte. Ahí está la columna B abierta, las negras pueden continuar con torre B8 y ejercer presión sobre B2, el avance de 4, amenazan alfil H6. O sea, las negras tienen una iniciativa aquí bastante clara y esta posición no la recomiendo jugar con piezas blancas porque estaríamos a las defensivas y como estamos en un medio juego aquí donde incluso se mantienen las damas, la ventaja material de las blancas no tenía un papel protagónico, ¿no? Entonces, claro, aquí las blancas pueden intentar otra jugada, pero bueno, la posición tiene un carácter ahí bien dinámico y complejo y no es lo que más yo recomiendo. Por eso me decidí en tomar en D5, C por D, dama por D5 y ahora claro, dama C7. Esta jugada, a ver, en la práctica si las negras no están bien preparadas contra este sistema, yo creo que es bien difícil que te jueguen así, ¿no? O sea, tienes que tenerlo bien visto porque esto es una posición súper concreta donde están pasando muchas cosas. Las negras inicialmente tienen un peón de menos y están sacrificando la torre de A8, pero existen variantes concretas que justifican esto y no es tan simple tampoco el camino para... Ahora las blancas tienen dos formas principales. Una es tomar en A8 la torre y otra es otro sistema interesante que comienza con dama C4, dama B7. Por supuesto las negras no pueden cambiar las damas o tratar de cambiar cuanto menos piezas posible porque tienen un peón de menos, o sea, tienen que mantener la iniciativa. Alfil D4, ahora alfil F5, dama B3, porque se amenazaba torre C8, por ejemplo, en caso si tomamos en G7 pueden existir jugadas como torre C8, ataca a la dama y vemos que aquí el peón de C2 está bajo fuego, entonces hay que tomar medidas contra eso, ¿no? Dama B3,
torre C8, otra jugada bastante fuerte y de sugerencia de los módulos, atacando el punto de C2, dama por B7, torre por C2, rey B1, torre C7 jaque, alfil D3, torre por B7, alfil por F5, G por F5 y B3. Bueno, esta posición es interesante. Yo creo que las negras tienen posibilidades de defenderse, de lograr las tablas, pero en la práctica siempre es difícil. Son las blancas las que pueden presionar porque, como se ve, tienen dos peones contra uno alejados aquí en el flanco dama. Y eso en un futuro, bueno, como ya estamos en un final, puede hablar en favor de las blancas, mientras a las negras les es más difícil crear algún juego con su mayoría de peones en el centro, el flanco rey, sobre todo por esto, ¿no? Por la estructura peón de los peones estos doblados. Entonces, por eso este final es interesante, una de las opciones yo creo que se puede intentar con blanca. Aquí en esta posición, luego de, claro, dama C7, ya hablamos de dama C4, esta jugada es remarcable, pero bueno, dama por A8 también es otra forma concreta. Esta posición realmente requiere bastante análisis y profundizar, pero yo creo que si se analiza bien, si tenemos todas las ideas, comprendemos bien lo que está pasando, se puede jugar sin dudas. Alfil F5, dama por F8, rey por F8 y torre D2. Esta es la posición donde el material está bastante desbalanceado. Las blancas tienen, digamos, dos torres y un peón por la dama, pero las negras también tienen juego sobre el flanco dama. Esta es una posición, repito, que requiere más tiempo de análisis. Yo creo que se puede jugar con blanca, que las blancas son las que pueden luchar aquí por la victoria, pero bueno, el que está interesado puede profundizar mucho más porque es una posición muy rica que se puede aprovechar también para uno calcular, para aprender, para intentar mejorar la comprensión sobre este tipo de posiciones tan desbalanceadas, ¿no? Que no es tan común que en una partida obtengamos este tipo de posiciones. Dama B8, por ejemplo, pueden ser una continuación, B3, alfil C3, torre D5. Y aquí esto todavía requiere de mucho análisis, pero yo creo que se puede jugar con piezas blancas, sin dudas. Entonces regresamos a la posición. Hablamos de la movida caballo G4, con la idea de intentar tomar el alfil D3, donde las blancas toman en G4 y utilizan la ganancia de tiempo de F3 para luego seguir con el ataque de H4, H5, el avance de 5. Por ejemplo, otra movida que tiene su lógica es el desarrollo de alfil D7. Las negras tratan de terminar su desarrollo, ubica la torre en C8. Otra maniobra típica, digamos, de esta defensa, pero me parece un poco lento, digamos, el juego negro aquí. No tiene tanto sentido como cuando las blancas llevan su alfil a C4 y a B3, ¿no? Donde las blancas en ese caso perderían más tiempo. Entonces aquí mi recomendación con piezas blancas es F3. Me parece que es lo más interesante ahora. No hay que apurarse con el avance H4. Yo creo que ahora se puede intentar F3 y G4 primero, ya que como las negras han optado por un juego más lento, nosotros podemos preparar mejor también nuestro avance en el flanco rey. Torre C8, G4, caballo E5. Ahora dos jugadas también interesantes, H4 puede ser, pero bueno, yo creo que rey B1 es más sano, es mi propuesta en este momento, para, digamos, no hay que apurarse, porque en estas posiciones, con el rey en B1, en caso de, digamos, que dama A5, pueden existir jugadas como caballo D5, y es importante que las negras no capturen de dama en D2 con jaque. Por eso la movida rey B1 me gusta más en este momento. Caballo C4, alfil por C4, torre por C4, H4, con la idea del avance H5, y esta posición me parece muy cómoda para las blancas, un ataque típico aquí. Digamos, las negras ahora tienen que definir si permiten H5 o no. Digamos, en caso de H5, blancas toman, por supuesto, abrir el flanco rey, donde van a atacar, caballo por H5 y torre G1. Y yo creo que el juego blanco aquí es muy superior. Existen muchas ideas ahora como torre G5 para sacrificar en algún momento en H5. Otra idea es en un futuro algún caballo F5, también llevar algún caballo, digamos, así por E2 y a G3, con temas típicos de ataque. Y me parece que el juego negro en el flanco dama es mucho más lento. No veo una forma así simple, ¿no? O clara que pueda crear las negras amenazas sobre el flanco rey. O sea, esta línea de alfil D7 en ese momento no me parece nada interesante. Por ejemplo, llevar el alfil a E6
así directo tampoco le veo muchas ventajas. Las blancas pueden jugar H4 o también incluso pueden tomar en E6 en este momento y a peón por E6 H4, se amenaza H5 y en caso de las negras jugar H5 su estructura estaría extremadamente dañada, ¿no? O sea, no es una movida muy aconsejable en este momento. Otras movidas como por ejemplo dama C7 que pudiera ser natural en alguna siciliana aquí me parece también un poco lento. No sé, pensé en algún A6 para intentar cambiar en D4 y B5, pero también no va con el espíritu de este sistema de las negras. Y entonces por eso de ahí que la variante principal sea la captura en D4, caballo por D4, alfil por D4 y alfil E6. Esta posición nuevamente es la posición principal de la variante, ¿no? Donde es importante entender qué está pasando, cuáles son los planes de ambos bandos. En el caso de las piezas negras, bueno, es claro que quieren intentar dama A5, llevar una torre a C8, la otra torre a B8, intentar algún B5. Digamos que esos son los planes típicos de estas posiciones. En el caso de las blancas, también los planes están más o menos claros. El avance H4, H5. El peón F normalmente puede ir a F3 para apoyar este avance de G4. En algunos casos también las blancas pueden jugar F4 directamente y alfil F3 es otro camino. Por supuesto, dentro del plan blanco siempre está la movida rey B1 porque el rey, como ya expliqué, está mucho más tranquilo ahí. Es mucho más útil y defiende mejor la posición. Eso es, digamos, a grandes rasgos los planes generales. Pero bueno, existe un orden aquí interesante de variantes por parte de la blanca, que es mediante el avance H4. O sea, esta realmente es mi recomendación principal, pero yo le quiero sugerir también que si quieren investigar y si en algún momento van a adoptar este sistema a modo de ampliar su visión y su comprensión, la movida rey B1 en este momento también es interesante para, en caso de dama A5, continuar con A3 y luego avanzar nuevamente en el flanco rey. O otra movida es F4, dama A5, A3, o sea, para defender el peón de A2, y digamos que a torre AC8, rey B1, torre F8 y alfil F3. Este tipo de posición es interesante porque la idea de las blancas, digamos, es jugar con torre HE1, algún caballo de 5, en algún momento el avance E5, F5. Y esta posición yo creo que se puede profundizar y es interesante en la práctica probarla. Yo creo que el juego blanco se puede intentar aquí. Pero bueno, en este momento, como dije, H4 es mi movida principal. La idea es H5 y ahora las negras nuevamente tienen que definir qué variante hacer, no qué optar. Por ejemplo, en caso de H5 ahora, nuevamente las blancas disponen de varios sistemas interesantes. Uno es F3, defender el peón D4, y en caso de dama A5, dama G5. Como van a ver, esta maniobra es bastante típica en este momento. Las blancas le dan un cambio al carácter del juego y luchan entonces por una mejor posición mediante este cambio de damas. Dama G5, HG5. Ahora nuevamente están en una encrucijada. Caballo de 7, caballo de 5, alfil de 5 E por D, alfil de 4 y torre de 4. Y como veremos más adelante, este final es parecido a la partida principal, donde las blancas están un poco mejor. En caso de caballo H7, luego del cambio, F4, alfil por D4, torre por D4. Y nuevamente podemos observar aquí que el juego blanco es muy superior. La idea igualmente es combinar el juego en el centro con la ruptura E5 en algún momento. Pueden intentar o F5, alfil F3, torre E1 y el caballo en H7. Podemos ver que está fuera de juego. Esta posición es muy ventajosa para las blancas. Bueno, H5, ya en vez de F3, otra idea es F4. Como mencionamos anteriormente, el único cambio es que están incluidos el avance H4, H5, pero aquí esto igualmente no cambia mucho el carácter de la posición.
dama A5, A3. Y más o menos parecido, ¿no? Las negras, las blancas, o sea, en este caso siguen con la idea de continuar con alfil F3, las rupturas en F5 en algún momento, torre E1. Más o menos esas son las ideas. Regresamos a H5. Pero bueno, al final mi movida es rey B1 en este momento. Me parece incluso la más exacta de todas. ¿Por qué rey B1? ¿Cuál es la idea? Sencillamente porque ahora dama A5 directo no es tan, o sea, no funciona dama A5. Las negras tendrían que jugar algo como dama C7, digamos. Vamos a ver la diferencia. En caso de dama A5 existe ahora un detalle importante, alfil por F6. Peón por F6. En caso de alfil por F6, es fácil ver que caballo D5 ataca a la dama, dama por D2, caballo por F6 jaque intermedio. Y ahora en caso de rey G7 existiría el golpe caballo por H5, G por H5 y torre por D2 con clara ventaja. O sea, un peón de ventaja y mejor estructura. Esto están ganando. O sea, dama 5, alfil por F6. En caso de peón por F6, caballo D5, dama por D2, torre por D2. Y aquí podemos ver que gracias a la mejor estructura de peones, la casilla D5, las negras tienen un camino bien difícil aquí para lograr las tablas. El plan blanco es muy simple: doblar las torres y presionar sobre la debilidad esta de D6, que al final debe caer. O sea, aquí regresamos entonces. Claro, en caso de H5, rey B1 me parece lo mejor, aunque como sugerencia analizar F3 o F4. En ambos casos yo creo que se pueden jugar. Dama A5, H4. Claro, aquí les voy a mostrar una diferencia para que entiendan más o menos con la variante anterior, que es si las blancas juegan rey B1 en caso de dama A5. En este momento, como les mostré ahorita, si lo estuviera incluido la movida H4 y H5, alfil por F6 es bien fuerte para las blancas, pero ahora alfil por F6 no es tan simple. No es tan simple porque las negras capturan alfil por F6, caballo D5, dama por D2, caballo por F6, rey G7. Claro, con el peón H5 las blancas capturaban caballo por H5, pero ahora, en caso de torre por D2, rey por F6, muy cercano a la igualdad. Y si rey G7, caballo H5, negras toman en H5, torre por D2, y ahora le da tiempo a defender el peón, digamos H4. Y me da la impresión de que esta posición, aunque es un poco más cómoda para las blancas, no le da una ventaja así muy tangible, ¿no? O incluso algún rey H6 aquí. Por eso yo no quise recomendar esta posición, porque a pesar de que también se puede analizar, es cercano a las tablas. Me parecía por eso que H4, dama A5 y ahora dama G5. Y aquí digamos la principal idea de esta variante. Las blancas dan un cambio radical y juegan por una ventaja en un final en vez de continuar con su posición de ataque. Pero bueno, vamos a entender por qué el final resultante es mejor para las blancas, ¿no? Porque las blancas pueden presionar, luchar por la victoria sin muchos riesgos. Dama por G5. A modo de análisis, B5, por ejemplo, es una jugada que frecuente, porque por supuesto las negras están buscando la manera de entregar un peón para abrir columnas en el flanco dama y mantener las damas, luchar por la iniciativa. Ahora las blancas tienen igualmente dos formas muy interesantes. Una es H5, alfil por A2, H6, alfil H8 y dama por B5. Dama por B5, alfil por B5, esto es forzado, alfil E6, F3. ¿Qué ha pasado en este final? Bueno, se han cambiado las damas, pero me da la impresión que gracias a la mejor estructura, la posibilidad de jugar en el centro con caballo D5 y torre H1, además de la fuerza del peón de H6, le dan mejores perspectivas a las blancas en este final. Y otra opción es contra B5, tomar dama por B5, dama C7, H5, continuar el ataque, torre B8 y dama D3. Esta es la casilla que más me gusta para la dama. Y aquí nuevamente
No es tan simple para las negras lograr una compensación, digamos, tangible aquí. Y las blancas continúan con su ataque, van a abrir la columna H y tienen todas sus piezas bien ubicadas, o sea, pueden controlar sin problema cualquier intento de iniciativa del negro. Esto me parece perfectamente jugable. Por eso regresamos a la posición de dama G5. Lo más natural es el cambio, dama por G5, H por G5, caballo D7. Ahora, si caballo G4, existen varios caminos. Yo creo que F3 es interesante, alfil D4, torre D4, caballo E5, todo esto es forzado, F4, caballo C6 y torre D1. Como podemos ver aquí, las blancas tienen buena posición, estructura muy fuerte en el centro. Pueden igual nuevamente jugar en base a la casilla D5 en algún momento. Pueden doblar las torres en la columna H, es un posible plan. Y además, por ejemplo, luego de rey G7, G4 plantearía también en un momento determinado el avance F5. Y esta posición me parece genial para las blancas, están sin duda mucho mejor. A pesar del cambio de dama, todavía mantienen opciones de iniciativa sobre el flanco rey. Ya eso es H por G5, claro. Caballo G4. Torre H4 es otra movida, alfil por H4, torre, alfil D4, torre D4. Claro, caballo por F2 ahora. Veríamos fácilmente que el caballo quedaría encerrado, las blancas vendrían con su rey, rey D2, rey D3, capturarían el caballo, ¿no? O sea, caballo E5, F4, caballo C6, torre D1 y nuevamente es parecido a la variante anterior, solo que la torre está en H4, pero las blancas amenazan doblar la torre en H y el avance G4. O sea, luego de tomar caballo D7 yo creo que es forzado, caballo D5. Otra movida clave atacando el punto D7 y obligando a las negras a tomar en D5, alfil D5. O sea, es fácil ver que en caso de torre E8, caballo C7 ganaría la partida. O sea, alfil D5 es forzado, E por D5. Y nuevamente este final que se da en algunas variantes parecidas de este sistema del dragón con blancas. Es importante entender y saber que son las blancas solamente aquí las que pueden luchar por la victoria. ¿En qué consiste la blanca? Digamos sus opciones, su ventaja. Yo creo que los peones, el peón en D5 sobre todo le da mucho espacio en el flanco dama para maniobrar. A eso se une el peón en G5 donde las blancas tienen abierta la columna H, pueden doblar las torres y presionar el punto H7. Otra debilidad potencial es el peón D7 que está retrasado. Digamos que las blancas pueden jugar por la columna E y las negras siempre les será muy difícil jugar algún E5 porque entonces luego del cambio de por E6 el peón de D6 quedaría muy débil, ¿no? Y a todo esto se suma también la fuerza potencial del alfil contra el caballo en estos finales donde el caballo se ve que no tiene un punto fuerte de apoyo y las blancas sí tienen formas de activar este alfil tanto por B5 como por G4 y presionar sobre el flanco de las damas. Yo creo que además de una ventaja ligera y concreta de las blancas, también en el juego práctico es eso, ¿no? Que tú vas a jugar toda la partida, vas a presionar, pero nunca vas a tener riesgo porque el problema de las negras es que no es fácil aquí concretar un contrajuego simple, ¿no? Como refuerzo para que entiendan estas posiciones, yo les recomendaría una partida que le ganó Anatoly Karpov a Anthony Miles. Les recomiendo que busquen esa partida en la variante del dragón, que llegaron a un final muy similar y Karpov lo ganó de forma magistral. Y ahí van a entender un poco más estas posiciones en caso que se decidan a jugar. Pero bueno, continuemos. Aquí las negras, claro, tienen varias posibilidades, pero alfil por D4 parece lo más natural. En caso de torre C8, me gusta alfil E3 y mantener entonces la pareja de alfiles. Porque en este caso las blancas van a continuar con C3 y el alfil de G7 ya no tendría mucha acción, digamos, sobre el juego. Y las blancas sí pueden tratar de mantener con este alfil de E3 mayor presión sobre el flanco dama de las negras. Por ejemplo, torre C7, torre H4, torre AC8, C3. Y aquí, digamos, las negras tienen varias opciones, pero yo creo que el juego blanco sigue siendo mejor. Un posible plan es A4,
mejorar la posición del rey, rey B1, A5, torre B4. Además que en algún momento esta torre puede ir también hasta H1 y presionar H7, ¿no? O sea, yo creo que esta posición conceptualmente es un poco mejor para la blanca y no requiere de mucho análisis y mucha comprensión, digamos, de variantes de cálculo muy profundas ni nada. O sea, que es perfectamente jugable. Por eso alfil por D4, torre por D4. Se amenaza ahora torre H4. Por ejemplo, un rey G7. Las blancas continúan torre E1. Ya ahora el ataque por la columna H no funciona. O sea, no surte efecto. Entonces es normal comenzar a jugar por la columna E. Torre E8, torre E4. Caballo C5, torre E3. Bueno, ahora las negras tienen que decidirse, pero el plan de las blancas es lógico, además de la amenaza concreta sobre el peón D7, avanzar algún B4, rey B2 y tratar de ir ganando espacio sobre el flanco dama. En caso de E5, D por E, torre por E6, alfil C4, se transformó la estructura de peones y se ve claramente que esto ha sido en favor de las blancas. Alfil C4, torre por E3, torre por E3, torre D8, alfil D5, torre D7 y B4. Y aquí yo dejo el análisis. Es claro ver eso, ¿no? Que el alfil en D5 es mucho más fuerte que el caballo. Las blancas tienen la columna E, van a intentar avanzar C4, rey C2, rey C3, rey D4. Sus planes son mucho más fáciles y son las negras las que tienen que una defensa bastante larga por delante. O sea, yo creo que más o menos traté de mostrarles las principales variantes, las principales ideas de esta línea. Espero que les sirva, el que le interese, que lo tenga en su repertorio, que sea un jugador de E4. Esto es una línea muy fácil de jugar, las posiciones que se dan son relativamente simples, de comprensión. Tiene siempre, como dije al principio, el arma sorpresa, que no es una línea que te van a esperar. Entonces nada, esta es mi recomendación con piezas blancas contra el dragón. Espero que les sirva, voy a leer sus comentarios. Cualquier sugerencia nuevamente, voy a intentar pasar lo más rápido que pueda y cuando termine otros videos que tengo pendientes a recomendarle otros sistemas contra la defensa siciliana, contra la Najdorf, la Pelican, contra la clásica, y siempre con esa filosofía, vamos a decirlo así, de no irnos tanto por las variantes muy principales que por supuesto van a estar en el foco de atención de los jugadores que juegan estos sistemas con negra, sino tratar de combinar la efectividad con la sorpresa, que hoy en el ajedrez actual es un arma bastante importante también. Tratar de saber un poquito más que nuestro adversario en cualquier variante, yo creo que eso puede marcar una diferencia. Así que espero que hayan disfrutado este video, esta recomendación. Déjenme sus comentarios sobre qué piensan de este sistema. Cualquier otra recomendación, cualquier variante de apertura que piensen que es interesante que yo los pueda ayudar, que pueda tocar, sería de gran ayuda, muy bien recibido. Y nada, no olviden compartir la información, darle un like, dejarme su comentario, que eso también me ayuda mucho y me mantiene motivado, por supuesto, a seguir trabajando. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado mucho. Voy a leer sus comentarios y pronto tendrán otro video sobre las aperturas.